Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a En la Mira, el programa que llega a ustedes todos los jueves a las 6:30 de la tarde, gracias a las redes de la Coordinadora Republicana y el canal BHTV. Espero que hayan pasado una linda Navidad en compañía de su familia y espero también que el próximo año 2021, que ya está en la puerta, sea muchísimo mejor que este para todos ustedes, para todos nosotros. Hoy vamos a hacer un recuento del año 2020, este año tan terrible, ha sido tan horrible para todo el mundo, no solo para unas cuantas personas, ha sido horrible para todo el mundo. Vamos a hacer un recuento de lo que ha pasado, principalmente en el país, para saber qué cosa se ha hecho mal, qué cosa podemos arreglar y sobre todo qué cosa podemos esperar de este 2021. Para hacer ese análisis, hemos invitado hoy al doctor Ángel Delgado, quien ha tenido la amabilidad de estar con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas tardes y muchas gracias, Úrsula. A la orden. A ti, gracias por aceptar la invitación. Ángel, este año, como decía en la introducción, ha sido un año bien súper difícil, ¿no? Primero, hemos tenido el flagelo de la pandemia, del coronavirus o del COVID-19, pero además nuestro país ha sufrido un montón de temas políticos, económicos, hemos tenido una serie de problemas que se han dado uno tras otro, cambios de presidentes. Entonces, yo quería empezar primero, ¿no?, por el problema macro, el problema más grande, que es el de la pandemia, ¿no? Y el manejo del gobierno de Martín Vizcarra frente a la pandemia. ¿Cuál es tu balance del año Si me permites, 2020? yo creo que hay que poner la pandemia en un contexto. Y hay que decir que este año 2020 inicialmente era un año auspicioso para el actual gobierno. ¿Por qué? Porque culminaba victoriosamente una medida audaz que adoptó a fines de septiembre del año pasado, esto es cerrar el Congreso. Para muchos, entre ellos yo, un verdadero golpe de Estado, pero que en el mes de noviembre, en la segunda semana, fue legitimado por la mayoría pro-gobiernista que existe en el Tribunal Constitucional. Y en segundo lugar, en la última semana se llevó a cabo las elecciones complementarias para un nuevo Congreso, con lo cual, ante el país entero, se convalidaba la medida tomada por Vizcarra en el mes de septiembre del año pasado. Es decir, si la fotografía de enero de este año 2020 es una fotografía totalmente positiva para Martín Vizcarra, en la medida que el Tribunal Constitucional había legitimado lo que para muchos era un golpe de Estado, señaló que era una medida que estaba entre los cánones de la Constitución, cosa, repito, con la cual discrepamos, un voto solamente alcanzado en mayoría, con una mayoría gobernista, pero de hecho, para muchos dio por terminado ese debate. Y en segundo lugar, el Congreso, que fue cerrado, fue reemplazado por uno nuevo en los comicios del último domingo de noviembre. Entonces, a partir de ese momento, la popularidad de Vizcarra alcanzó sus cotas más altas y Vizcarra estaba perfectamente legitimado para asumir las tareas que vienen por delante. Claro, un par de meses después, en la medida en que juramentaba el nuevo Congreso luego de verificar los resultados a través de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, se produjo la pandemia. Yo creo que aquí el gobierno perdió una excelente oportunidad, porque el gobierno victorioso como estaba, con el reconocimiento que había tenido luego del bregar político intenso durante el año 2019, pudo perfectamente enfrentar la pandemia con una política de unidad nacional como correspondía a una situación inédita en muchas partes del mundo. Ya la pandemia se había producido en otros países, incluso en Europa y en Estados Unidos, y por lo tanto cuando llega al Perú ya no tiene el efecto sorpresa que tuvo originalmente. Entonces, lo que quiero decirles a los amigos que nos escuchan es que Martín Vizcarra pudo enfrentar perfectamente la pandemia en toda su dimensión de elementos desconocidos y de gravedad
para la salud de los peruanos de una manera distinta. Pudo, por ejemplo, licenciar y dar las gracias al gabinete Ceballos, que le había servido durante casi 5 o 6 meses de interregno, ¿no? Época complicada, donde Vizcarra tiene que gobernar a través de decretos de urgencia, toda vez que no existía el poder legislativo correspondiente. Sin embargo, Vizcarra, en lugar de tomar una actitud sensata, que yo creo que hubiera implicado la consolidación de su régimen, porque era indudable que todo el país iba a cerrar en torno al gobierno en una estrategia común que comprometiera a todos, un gabinete de ancha base, con los expertos, con las personas más calificadas para enfrentar la pandemia, pero también la crisis económica que se avecinaba, porque cerrar la economía, la cuarentena obligatoria, iba a tener consecuencias en la producción, en el empleo, como efectivamente la tuvo. Estos dos temas, repito una vez más, pudieron ser enfrentados por Vizcarra de una manera completamente distinta. Yo hubiera salido victorioso. Pero Vizcarra descarta esa posibilidad y entonces pone el pie en acelerador y quiere continuar la política de confrontación que había inaugurado con el cierre del Congreso, que le había dado victorias importantes con la sentencia del Tribunal Constitucional en mayoría y con las elecciones al nuevo Parlamento, y entonces quiere enfrentar la pandemia él solo, demostrando de que estábamos ante un presidente excepcional con todas las garantías para poder enfrentar. Inclusive se adelanta a muchos países, toma medidas audaces, como por ejemplo la temprana cuarentena, porque eso le daba un compromiso con la salud, a pesar que mantiene en esencia a un equipo precario de altos funcionarios y de ministros que lo habían acompañado durante el difícil tiempo del interregno, desde el cierre del Congreso, y que en lugar de cambiarlo, de remozarlo por gente de primer nivel, mantiene la misma gente como diciendo, yo quiero ratificarme en la misma política. Así como yo me he fortalecido enfrentando y confrontando, ahora quiero también asumir el reto de la pandemia y la crisis económica, deslindando, confrontando, afirmando mi gobierno y mi propia personalidad. Y la prueba de ello es que él inaugura, al estilo Chávez, una suerte de conferencias que originalmente eran todos los días, en la mitad de la mañana, donde él se dirigía directamente al Perú sin ningún tipo de intermediarios, donde él aparecía como el campeón, dando las instrucciones, movilizando al gobierno y a sus subordinados, y entonces mejorando la imagen personal de él, aunque como sabemos ya en el fondo, no atacando sustantivamente los problemas que estaban ahí presentes y larvarios, carcomiendo por abajo, tanto en materia sanitaria como en materia económica. Una comunicación que no permitía retroalimentación, ¿no? Porque no habían, por ejemplo, eran supuestamente conferencias de prensa, pero no habían periodistas presentes para señalar los errores o las preguntas o de repente las estrategias que sí, pues. preguntar sobre ellas, no había absolutamente nada, o sea, se pedían las preguntas por WhatsApp a los periodistas y los periodistas enviaban sus preguntas, ellos escogían, ¿no? El gabinete o el presidente escogía las preguntas y respondía como él quería responder, las que podían serle de alguna utilidad, ¿no? Tampoco había espacio para la repregunta, por supuesto, porque los periodistas no estaban ahí, ¿no? Entonces, tú hablaste un poco, mencionaste la temprana cuarentena, es cierto, la cuarentena en el país fue bastante temprana, pero hay un tema que muchos hemos comentado y que creo que también se debió abordar es el del cierre de las fronteras. ¿Crees que hubiera sido diferente si las fronteras se hubieran, porque de este asunto sabíamos desde diciembre del año pasado y muchos médicos que trabajaban en el Instituto Nacional de Salud informaron que desde enero ellos ya habían dado informes acerca de esta, de la epidemia, que en ese momento no era pandemia, de la epidemia y que era necesario empezar a tomar acciones, pero el gobierno no lo hace hasta el mes de marzo, ¿no? Que empezó con la cuarentena estricta. ¿Habría cambiado en algo el cerrar las fronteras antes, en enero? Claro, porque el gobierno no solamente no cierra la frontera y deja de hacer varias cosas, sino él lo que hace es la continuación de su política
de confrontación victoriosa la quiere llevar al campo de la salud pública y al campo de la economía. Y en consecuencia, lo que tú has señalado, el tipo de conferencias de prensa propia de un Estado totalitario donde no hay repreguntas y la prensa se somete a lo que quería el gobierno en ese momento, no es sino el correlato de una forma de enfrentar estas dos crisis sin ningún tipo de espacio para el debate público que permitiera la incorporación de otras posiciones. Y no estoy hablando aquí ya de política, estoy hablando de opiniones en torno a alternativas sanitarias y alternativas económicas para enfrentar la crisis. El gobierno quiere desconocer eso y entonces como que si hubiera una línea imaginaria de continuación desde el cierre del Congreso el 30 de septiembre del año pasado a marzo, hay una sola dirección y esa dirección es el ataque sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de apertura. Y esto entonces no permite incorporar otras voces que de haberlo hecho, por ejemplo, yo creo que las alternativas hubieran sido distintas. Por ejemplo, creo que el debate por qué usar pruebas serológicas, las llamadas pruebas rápidas y no moleculares, fue una decisión que si se hubiera debatido, si se hubiera discutido como corresponde en un espacio amplio, democrático y científico, quizás hubiéramos tenido alternativas distintas que hubieran impedido la muerte de muchos ciudadanos y la tragedia que hemos vivido después. Además, si me permites un minuto, el cierre apresurado de la cuarentena, sin ningún tipo de preparación, como de un día para otro. Acuérdate tú, fue un domingo y al día lunes ya estábamos todos encerrados y bajo un control policial militar. Impidió que, por ejemplo, que gente que estaba de viaje no pudiera regresar a su sitio de origen. Eso fue un y drama. Después lo tuvo que hacer de la peor manera. O sea, la gente no podía ni siquiera abastecerse. Si se hubiera dado un periodo de tiempo razonable para que la gente se restableciera en el territorio, los que estaban de viaje volvieran a sus lugares de orígenes de forma ordenada, muchos errores se hubieran impedido. Pero, repito, era la política de Vizcarra que en ese momento, totalmente soberbio y cegado por el triunfo político que había tenido luego de las elecciones al Congreso de la República, que le dio un Congreso hecho a su medida, y eso hay que decirlo con toda claridad, eso no hay que olvidarlo. Lo que ha sucedido después se explica por otras cosas, pero originalmente es un Congreso hecho a la medida que iba a poner en marcha las famosas reformas políticas que Vizcarra ya había anunciado desde julio del año 2018. Y entonces, esa es la continuación, y es por eso entonces de que no tenemos un debate democrático, sino hay una imposición. Hay la creencia firme en el gran jefe de que lo sabe todo y que él va a enfrentar tanto la pandemia como la crisis económica, y esa imagen respaldada y potenciada por los medios de comunicación adictos al presupuesto público, creo yo que fortalece sin duda alguna la figura presidencial, que en un momento de zozobra la gente lo mira como una suerte de salvación casi ineludible. Y eso entonces es lo que favorece a Vizcarra, eso es lo que le ha dado aliento. Ahora bien, esa es la apariencia, esa fue la decisión que se tomó, pero sabemos nosotros de que en la realidad habían un proceso completamente distinto, había una procesión que iba por dentro, y eso solamente fue dicho por algunas voces minoritarias que no tenían acceso a la gran prensa, sino lo hacían desde los medios alternativos, desde las redes sociales y de algunas formas de medios periodísticos de la oposición. Eso es el panorama. Pero esas voces también llegaban al gobierno. Tú mencionaste, por ejemplo, lo de las pruebas serológicas. Muchas de esas voces, médicos experimentados, médicos que son muy reconocidos a nivel internacional, desde el principio dijeron que las pruebas rápidas no servían para contener el virus, para evitar la propagación del virus. Dijeron que las pruebas moleculares eran las que se tenían que comprar, que por qué el gobierno estaba comprando tantas pruebas rápidas. Lo dijeron 1 y 1000 veces. El gobierno, por mucho que estos médicos, obviamente, porque al doctor Bustamante lo vimos una vez en señal abierta, una vez, y a partir del día siguiente nunca más lo volvieron a invitar. El doctor Bustamante era presidente del Instituto Nacional de Salud, una entidad técnica, y fue cesado, y a partir de ahí fue proscrito. Solamente lo vimos en Willax
y en alguna prensa alternativa de redes de comunicación. Y él estaba constantemente en redes sociales advirtiendo, pidiendo, informando. Tan es así que el mismo Vizcarra tuvo comentarios hacia él, hacia el doctor Marneira y otros médicos que hablaban de este asunto, que decían que era necesario adquirir las pruebas moleculares, que con las pruebas rápidas no íbamos a hacer nada. Ellos lo dijeron desde el día 1 y el señor Vizcarra tuvo comentarios hacia ellos, ¿no? Entonces, no podemos decir que no sabían, por supuesto que sabían, y aparte que asumo que tal como el doctor Bustamante o el doctor Neira o tantos médicos que han estado atentos a esta situación, la doctora Mazzetti también tenía la misma información. Ya no sé si ni siquiera llamarlo doctor, el señor Zamora también sabía de esa situación. Entonces, por mucho que de repente no tengan toda la experiencia, bueno, no puedo decir lo mismo de la doctora Mazzetti, es una persona con mucha experiencia, su actuación en esta pandemia nos ha sorprendido a muchos, pero por mucho que no tuvieran la información, ellos podrían haber accedido a ella o podrían haberle hecho caso a la OMS o haber hablado con otros médicos, el doctor Solari, por ejemplo, que también estuvo comentando acerca de lo mismo, ¿no? Entonces hay mucha gente a la cual preguntarle sobre esto, preguntarles sobre métodos más eficaces para vencer a la pandemia. Entonces, no se hizo. ¿Cuál es la razón? No se hizo. Bueno, los resultados son los peores de todo el mundo, ni siquiera del continente, del mundo entero. El Perú es el que peor resultado ha tenido. Entonces, ¿qué pasó? ¿Lo han hecho a propósito? ¿Son ineptos? La palabra es fuerte, pero realmente... Sí, no. Yo creo que ahí hay dos cosas. En primer lugar, la explicación política es que cuando uno está en un curso de soberbia, el dictador de turno, así tenga ropajes democráticos, se cree que conoce todo. Si tú estudias la historia de la Alemania nazi y ves el papel de Hitler luego de sus primeras victorias, también se llenó de soberbia, se llenó de egolatría y empezó a fallar, incluso en el campo militar, donde él no era experto, pero se pensó experto. Y yo creo que eso sucedió aquí, porque si tú recuerdas todas estas voces de muchas personas y algunos periodistas que criticaban, por ejemplo, el uso de las pruebas serológicas que no servían para detectar y postulaban la compra masiva de pruebas moleculares, simplemente fueron omitidas, silenciadas. No pasaron de ser voces como de protestas, pero a nivel oficial hubo una profunda cerrazón. Y eso entonces implica de que no se podía discutir un ápice, la línea directriz, el comando que estaba llevando la lucha contra la pandemia, a pesar de los fracasos ostensibles y a pesar que las cifras ya venían diciendo cosas diferentes. Pero por otro lado, yo creo que como todo no solamente es ideología y política, sino también hay intereses materiales, estoy casi convencido que un gobierno que hoy día se sabe que es profundamente corrupto debe haber tenido algunos negociados con las famosas pruebas serológicas o pruebas rápidas para preferir este tipo de vacunas, de elementos de detección, a pesar que no servían frente a las pruebas moleculares. Yo no dudo que hay negocio y traigo aquí a mente lo que ha dicho un procurador, Amado Enco, que señalaba y por lo cual fue destituido también del cargo, donde él quería hacer una investigación contra Zamora, contra el señor Vizcarra y otros responsables que indudablemente estaban comprometidos con un negocio que a la hora que se conozca ya los detalles vamos a conocer perfectamente la verdad. Pero como hipótesis que ahí también ha habido corrupción y eso entonces ha significado que esta decisión sea velada, yo no tengo ninguna duda. Pero además, no solamente es esto, es la ausencia de plantas de oxígeno, es la ausencia de camas UCI, a pesar de que esto se ha podido comprar en el mundo, en el mundo en general. Y la prueba palmaria de toda esta descomposición y desinterés no es otra que la ausencia de vacunas, mientras otros países ya en el ámbito latinoamericano han empezado a este fin de mes con los procedimientos de vacunación masiva. Aquí en el Perú no se ha cerrado ningún tipo de contrato con ningún laboratorio, a pesar que Vizcarra se llenaba la boca y decía que para estas fechas ya iban a estar
funcionando Ya la las vacuna tendríamos. a Exacto. granel, cosa que es una mentira completa. Esto viene a cerrar la decrepitud de la estrategia vizcarrista para enfrentar el tema sanitario, sin duda alguna. Y sobre todo, no sé, la desfachatez, porque no encuentro otra palabra, la desfachatez de decir que porque lo vacaron no pudo firmar el contrato. No, eso Yo es creo un que cualquier chiste. persona con dos dedos de frente no lo creería, pero de todas maneras hay que dejarlo claro, ¿no? Porque hay No, porque ¿sabe qué? quienes repiten ese discurso. Porque los que están hoy en el poder son los vizcarristas. Sin Vizcarra no tendrían ningún problema en continuar los trámites si esto ya estuvieran hechos. Así es. Yo no entiendo a Sagasti y compañía, a la misma ministra de Salud, que es la misma señora Massetti, disparándose en los pies. O sea, si bien ha habido un cambio, ha habido cierta turbulencia política en la cual Vizcarra está acostumbrado, por cierto, eso no tenía por qué significar no cerrar los contratos, los acuerdos fundamentales, hacer los depósitos, hacer la separación correspondiente para la compra de los lotes de vacuna, como han hecho otros países sin nada espectacular. Aquí simplemente la desidia y la forma especial, salvo que aquí también en el tema de la vacuna exista también alguna explicación de tipo pecuniaria que no conocemos todavía, que explique estas demoras porque están esperando a un postor y no a otro, a un laboratorio y no a otro, porque como tú comprenderás aquí, se mueven millones y millones de dólares y cuando no se piensa en el interés nacional, sino en los bolsillos del gobernante de turno, ahí es donde estamos en una situación difícil. Exactamente. Y un detalle en el que parece que ningún periodista se ha puesto a pensar es que, claro, el presidente fue vacado, ¿no? Vizcarra fue vacado, pero se supone que él solito no estaba haciendo toda esa negociación. Se supone que también estaba la ministra de Salud, el ministro de Relaciones Exteriores, etcétera. Todo un comando para hacer esa negociación, ¿no? Entonces, si es que era algo tan importante y que se tenía que hacer tan rápido, el señor Merino estuvo al día siguiente en Palacio. El problema es que el señor Merino no encontró a nadie, a ningún ministro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la responsabilidad de los ministros que tenían que haberle dicho, por si acaso estábamos a punto de firmar este contrato, fírmalo porque eres el nuevo presidente de la República, entonces fírmalo, ¿no? Si es que hubieran estado en esa situación de que hoy día se firma sí o sí, ¿no? Mentira, que sabemos que no es, que sabemos que no es, pero no tendrían que haberle informado a ellos por último a Merino para que estampara su firma de una vez en ese contrato. No era necesario porque Merino estuvo horas en Palacio. El señor Sagasti, la gente que estaba ahí, la ministra fue la misma. Cualquiera. Fue ministra Exacto, cualquiera. de Vizcarra y ahora es ministra de Y ahora Sagasti. es ministra de Sagasti, por supuesto. Es Exacto. pura mentira que no alcanza, para que quede admite clarísimo. la menor, o sea, es un chiste de mal gusto, simplemente. Así es, para que quede clarísimo, perfecto. Bueno, pasando ya a otro tema que me parece importante resaltar de este 2020, es justamente la vacancia de Vizcarra, ¿no? Él no se imaginó que este Congreso, que es su hijo, ¿no? Porque es su hijo y es hijo de todas esas personas que pidieron que el Congreso anterior se cerrara. Ahora, claro, no se hacen cargo, ese Congreso no me representa, en realidad sí los representa, porque es un Congreso por el cual votaron, ¿no? Por el cual pidieron votar, porque pidieron que se cerrara el Congreso anterior. Pero en fin, este Congreso que viene a ser un hijo de Vizcarra, finalmente lo saca. ¿Pero lo saca por qué? Porque hay pruebas flagrantes de corrupción. Hay muchos testigos, hay situaciones que muchos ya conocíamos, que ya se habían visto anteriormente, incluso en programas periodísticos de investigación, pero que a nadie parece le habían movido el piso, pero cuando se van juntando una prueba tras otra y encuentran ya a un Congreso que ha sido maltratado por el presidente, es como que dos fuerzas, dos situaciones se cruzan y dan como resultado esta vacancia. ¿Tú crees que vamos a ver en algún momento al señor Vizcarra en la cárcel producto de estos actos? No, yo creo que sí, porque mira tú, la información que se tiene no son chismes, no es fruto de un chuponeo de alguna agencia, de alguna persona, sino son elementos que nacen de las carpetas fiscales, del expediente que está llevándose
a cabo por la Comisión Lavajato y por el fiscal Juárez Atoche, no de ahora, sino de hace un par de años atrás. Y es en el contexto de la investigación al llamado Club de la Construcción, descubrimos que muchos de estos habían pactado ignominiosamente con el señor Vizcarra cuando este era presidente de la región Moquegua. Y esto no son chismes, sino quiénes son los que están declarando. Son los cómplices, son los que se pusieron de acuerdo con él para manipular un proceso de selección, una licitación, y luego para repartirse las ganancias en la forma como todos hemos conocido, la cual se hizo por cuotas. Hemos visto cómo además intervino un ex ministro de Estado, el ministro de Agricultura, muy amigo de Vizcarra, y se han dado lugares y detalles, horas y precisiones que indudablemente tienen una verosimilitud muy alta, motivo por el cual no podía bajo ningún concepto ser objeto de ningún tipo de duda al respecto. Por eso es que los peruanos no tenemos por qué permitir que un presidente tenga ese tipo de manchas, y es en esa situación de que la vacancia ha significado para muchos de nosotros el mejor acto que ha llevado a este Congreso, deplorable en muchos aspectos, pero creo que positivo en este último de habernos librado de un ladrón, de un corrupto de marca mayor, a pesar que se llenaba la boca de ser un campeón de la lucha anticorrupción. Así es, creo que ese es uno si no el único aspecto positivo que ha tenido este Congreso. Así es. Ángel, ¿cuáles son las perspectivas para el 2021? ¿Cómo ves la política? ¿Qué podemos esperar para el próximo año, que es un año de elecciones? Yo soy pesimista, no veo nuevas luces porque el horizonte electoral, o sea, la salida democrática que son las elecciones, la consulta a la población, debería servir pues para poder renovar y dejar atrás al vizcarrismo. Pero la cosa está tan enmarañada, no hay suficientes garantías en las instancias electorales. Por ejemplo, el jurado tiene adolece de uno de los miembros, el representante del jurado del Colegio de Abogados ni siquiera ha sido acreditado. Eso ya es una irregularidad. Y por otro lado, esta es una campaña que se va a llevar a cabo en un clima sanitario precario, y entonces los medios de comunicación manejados por el gobierno, que dependen de la propaganda estatal y del presupuesto público, van a tener un rol determinante. Y van a hacer entonces este tipo de actividades la que yo creo que va a determinar en buena medida un voto que va a ser minoritario, porque yo imagino mucha gente no va a ir a votar entre el rechazo, el repudio y el temor legítimo a contagiarse. En consecuencia, vamos a tener una salida electoral, en fin, pero marcada por muchas dificultades, muchas precariedades, un ambiente proceloso, y eso yo creo que augura pues dificultades. En fin, pero como dicen que Dios es peruano, siempre hay que ver el futuro con algo de optimismo, pero de verdad, en el menú de alternativas que tenemos, no vemos nosotros todavía una solución como la que quisiéramos para firmar la república, la democracia, y sobre todo para recuperar el país en materia económica, que estamos en un bache muy grande del cual no salimos todavía, y luego enfrentar pues este rebrote, esta nueva cepa de la pandemia que amenaza nuevamente venir con fuerza el próximo año. Así es. La última pregunta, Ángel, para terminar la entrevista, ¿qué podemos esperar de la coordinadora republicana para el 2021? Bueno, la coordinadora republicana ha cumplido un papel de ser el espacio en el cual todas las voces que discrepamos con lo que viene sucediendo en el Perú y que le ha salido al frente a los gobernantes inescrupulosos, tiene que reeditar su papel. Incluso, en primer lugar, garantizando que las elecciones, estas que vienen en el mes de abril, sean elecciones limpias, que bajo ningún concepto se tuerza la voluntad popular, que lo que el pueblo piensa y quiere se refleje en las urnas y se pueda elegir a los mejores representantes que tenemos en plaza. Por un lado, ahí hay una batalla de la coordinadora para dar, y por otro lado, una batalla en el mediano plazo, donde yo creo que tenemos que seguir afirmando un conjunto de valores democráticos, constitucionales y republicanos, a fin de que los enemigos de la República, los enemigos de las libertades, aquellos que han descubierto en que sacar a la gente a la calle sin saber por qué motivo, pero hacer presiones y violencias, es una forma de poder alcanzar algún tipo de rédito e inclusive arrinconar a las instancias del Estado, como es el Parlamento,
cosa que estamos viendo, por ejemplo, en vivo y en directo con la discusión de la nueva ley de promoción agraria. Creo que ese escenario es un escenario muy complicado y entonces la coordinadora tiene como razón de ser luchar por los valores fundamentales que los padres fundadores de nuestra república nos dieron hace ya 200 años, esa promesa de libertad, de democracia, de república, de ser un país independiente en el concierto de las naciones, ese legado que Jorge Basadre decía que era la promesa republicana, aún inconclusa en muchos aspectos, yo creo que la coordinadora republicana tiene la obligación de proseguir conjuntamente con muchas fuerzas más. No somos los alanes ni los únicos al respecto, pero sí formando una gran coalición de fuerzas democráticas y republicanas para poder enfrentar la crisis que tenemos y poder avisorar un futuro mejor para todos. Perfecto. Muchos éxitos para la coordinadora este 2021. Muchas gracias, Ángel, por la entrevista. Muchas gracias a ustedes y bueno, y un feliz año a todos los amigos y para nosotros un año de convicción, de lucha, compromiso, para seguir bregando por aquellos ideales en los cuales nos hemos comprometido ya de hace un tiempo. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Muchas gracias, amigos, también por haber estado con nosotros esta tarde. Hoy ya es 31 de diciembre. Deseamos para ustedes mucha paz, mucha felicidad para el 2021 y para el Perú, que realmente regrese a la senda democrática y que seamos un país exitoso como lo pudimos ser en algún momento, que volvamos realmente a la senda del bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el 2021. Nos vemos.